Textos. Muy buenas noches, amigas y amigos del Diario Ultimátum. Estamos una vez más con ustedes para platicar y discutir los temas más importantes que estamos viviendo en estos momentos. Y para esto le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Mariqueta Burelo. ¿Cómo estás? Buenas noches, acá estamos, un poco asustadas, pero bien. No, muy bien, que me da mucho gusto saludarte. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿No te escuchas? Tu micrófono. Bien, un poco triste por el fallecimiento de un amigo y colaborador de más de 10 años, ayer en la madrugada, el contador Taro Takeuchi, que actualmente colaboraba en el ayuntamiento de Tuxtla. Sí. Y la preocupación por el conocimiento de 2 o 3 personas, empresarios, amigos, que me están diciendo que están un poco delicados, ¿no? Y algún funcionario también por ahí. Muy lamentable, Juan Carlos. Nuestra condolencia a toda la familia de Tacuchi. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Gusto saludarlo. Tenemos muchos temas. La pandemia no evita que haya temas. Hay muchas cosas que hablar. Aunque muchos no quieren hablar de la pandemia, hay que decir, hoy hay 23,000 decesos en el país, muy lamentables. Cada uno de ellos es un dolor a su familia. Es muy, muy lamentable. Y cuando eso se empiezan a acercar y más personas que conocemos empiezan a enfermarse o amigos se van, como dice Juan Carlos, pues nos damos cuenta de la parte más dolorosa de la pandemia y nos damos cuenta que no solamente son estadísticas y cifras. La clase política no quiere ya hablar de la pandemia, parece ser que no es un tema que les agrade y hay muchos temas más, pero hay que recalcar, 23,000 decesos en México y más de 191,000 contagios. Otro tema muy importante de los que se está hablando actualmente es la controversia que interpusieron algunos municipios, algunos gobernadores y particularmente el Congreso de la Unión contra la decisión de la Presidencia de la República de utilizar las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Un tema más, 7 denuncias presenta el SAT contra 43 empresas factureras que dicen han desfalcado algo así como 900,000 millones de pesos y que se supone o dicen, anuncian que en los próximos meses habrá una especie de persecución contra todas esas empresas factureras que vale la pena aclarar y decir de qué se trata. Un tema más, por supuesto, el tema de hoy, 5 muertos en Oaxaca derivados del sismo de 7.3 que reconoce el Servicio Sismológico Nacional, que lamentablemente 5 decesos hasta ahora en el estado de Oaxaca. Y un tema más, la caída abrupta en las preferencias del presidente de la República, que varias casas encuestadoras señalan que ha encontrado ya un punto abajo del punto de equilibrio, es decir, hay más personas que lo rechazan a las personas que siguen prefiriendo o siguen aceptando o reconociendo positivamente su gobierno. Esos son los temas que tenemos ahí. Y como lo hicimos ayer, vamos a hablar de estos temas a partir de la decisión de cada uno de ustedes. Cada uno tendrá un tema y lo podrá someter a consideración de la mesa y los demás lo discutimos. Empezamos contigo, Mariqueta, ¿qué te parece? Bueno, yo antes de tocar el tema que me correspondería, quisiera yo hacer un señalamiento aquí a muchas empresas en Tuxtla que están haciendo negocio con los tanques de oxígeno, están lucrando con el dolor de las personas y creo que eso no se vale. También están comprando hasta medicinas en las farmacias, de repente escasean para venderlas ellas por su cuenta, ¿no? Son situaciones que se dan en momentos de crisis y que siempre hay personas que lucran con la desgracia, ¿no? Hago un llamado desde este programa para que se hagan las denuncias pertinentes a Profeco, a donde se deban hacer, para que esto no se siga repitiendo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Nos sumamos a ese llamado. Sí, y en cuanto a el tema de las facturas es una historia muy larga en México, ¿no? Que de repente explotó, dicen que hay cerca de 270,000 operaciones con facturas
que son apócrifas, ¿verdad? Hay empresas falsas que fabrican sus facturas y que las venden a diversas instituciones, tanto instituciones de gobierno como empresas privadas, ¿no? Los periódicos en estos días han hecho señalamientos a diversas instituciones, por supuesto la estafa maestra, ¿verdad? Diferentes universidades, diferentes empresas que han hecho uso de estas facturas y que con ellos evitaban el pago de impuestos, pero también ocultar el uso de recursos, ¿no? El desvío de recursos. En eso yo estoy totalmente de acuerdo que se haga una investigación a fondo sobre el uso de estas facturas, ¿verdad? Y de estas empresas, pero que realmente no signifique una cacería de brujas, ¿no? No signifique una cacería de brujas, sino que realmente sea un estudio a fondo de este mal uso de las facturas, ¿no? Muy bien. ¿Qué opinas de ese tema, Juan Carlos? Mira, le voy a hacer del abogado del diablo, porque conozco un poco el tema como abogado que soy. Tiene esto más de 20 años que está funcionando en el país y lo que me parece es que efectivamente hay un mal uso de esta herramienta que por muchos años fue, desde el punto de vista estrictamente legal, eran operaciones lícitas. El problema es que el SAT, ahora por la necesidad de dinero del gobierno federal, pues tiene atribuciones desmedidas para presuntivamente determinar hechos como ingresos, no, lo que considera ingresos no declarados, y es un tema por demás complejo. En muchas de estas empresas trabajan exfuncionarios del propio SAT y de la propia Secretaría de Hacienda, lo cual avisora un escenario no tan sencillo como el que aparentemente parece ser un apretón de mano, de tuercas, para decir pónganse al corriente. Más de uno lo hará para evitar un juicio largo, pero es el principio de una guerra en la que, por supuesto, se dejaba de pagarle a los trabajadores, por ejemplo, seguro social, o se subcontrataban los servicios, pero también que atienda a una realidad del país. El comercio informal que tenemos en nuestro país, por ejemplo, muchos prestadores de servicios como los fontaneros, los carpinteros, los tablarroqueros, que trabajan, los que venden grava, que trabajan en muchos municipios del país, en Chiapas es un caso muy particular, no expiden facturas. Entonces muchas empresas se veían en la necesidad de pagarles a través de una subcontratación con un porcentaje estimado, que podía ser del 3, del 4, hasta el 5%, y hacer una operación lícita donde el empleador te va a dar un servicio, ¿sí? Y está pagando la subcontratación de las personas que le ayudan a dar ese servicio. Es como si tú le pagaras a un wedding planner, a una persona que hace bodas, y al final de la boda tú le tuvieras que pagar a cada mesero, en vez de que la persona que te hizo el servicio te haga una factura. Creo que es un ejemplo muy claro de cómo la persona que te va a facturar es la persona que te organizó la fiesta, y él a su vez tuvo que subcontratar otros servicios, mandar a hacer varias cosas que él pagó de sus ingresos. Entonces es más o menos como funciona legalmente las factureras, las llamadas, mal llamadas factureras, y de ese extremo, de lo legal, se fueron a lo ilegal, fingiendo operaciones inexistentes, ingresos no declarados, y ahora se les está apretando la tuerca con una ventaja pues intimidatoria por parte del gobierno, y al presidente pues le vale, ¿no? No es un tema que le preocupe ni le quite el sueño, quitarle el sueño a gentes que hicieron, en qué porcentaje no lo sabemos, negocios de este tipo, ingresos ilícitos, incluyendo a la clase política, por cierto, de la cual muchos son socios, muchos tienen hijos, muchos personajes de la vida política nacional, incluso estatal, están vinculados de una u otra manera a este tipo de facturación con estos servicios. Yo creo que ese tema valdría la pena, Juan Carlos, que lo pusiéramos en contexto para la gente, porque la gama es muy amplia, ¿no? Es decir, se dice de esto de manera muy amplia. Yo quisiera mencionar 3 puntos muy rápidamente. Uno, no hay facturas falsas, o sea, no había forma que hubiera facturas falsas porque el propio SAT
para meter una factura tenía que checarlo, que Exacto. fuera una factura auténtica. O sea, No, además es expedida de manera electrónica. No hay manera de que sea hay que decir lo que no es. El sistema electrónico del SAT tiene por lo menos 20 años funcionando, entonces no hay forma de facturas falsas. 2, se trata de facturas de gente que contrataba para que a la vez los subcontrataras. Lo que no hacían estas empresas es enterar el IVA y pagar el impuesto sobre la renta. De eso se está quejando el SAT. Es decir, la constitución de estas empresas es legal, pero no hacían el pago de los impuestos correspondientes. A eso se refiere. No es que se trate de empresas que, digamos, imprimían facturas falsas. Ahorita, ¿qué tal? Nada más vamos a decirle a... Por eso le dio un plazo de buena fe de 3 meses, así dice, a las empresas que de buena fe, porque ellos pueden acreditar con su factura lícita, ellos no tienen por qué investigar si la persona que les facturó está haciendo actos de corrupción por otro lado, ¿no? Eso es, porque esa sería otra figura jurídica, ¿no? Exacto. Ahorita, ¿qué tal? Nada más veamos qué opina Ricardo del Muro. ¿Cómo ves, Ricardo? Pues yo creo que uno de los puntos que tiene que hacer el actual gobierno, o sea, es fundamental, es de que tiene que jalar recursos. A veces nos llama mucho la atención y sobre todo en las críticas al gobierno de López Obrador, los calificativos varían de acuerdo a cómo nos pega la pelota, ¿no? Lo mismo podemos decirle que es un gobierno policíaco, que es un gobierno izquierdista, que es un gobierno que regala el dinero, que es un gobierno que mete en cintura otras casas. La realidad es de que en México nuestra economía, y por eso estamos como estamos, más que nada no es culpa tanto del gobierno, en general es una economía informal. La mayoría de los mexicanos tienen que trabajar sin seguridad social, sin estar debidamente catalogados dentro de la economía formal por necesidad, no queda de otra. El patrón te dice, te voy a pagar tanto y te voy a dar el dinero en efectivo. Y en muchas ocasiones quien lo recibe no es tanto porque quiera evadir al fisco, sino porque no tiene opción de ingresar al sistema formal. Claro, el empleador se ahorra el pago al seguro social y el pago de impuestos y demás. Uno de los sectores más evasores de impuestos en este sentido, que no expiden facturas, pues es el sector de los médicos. O sea, eso, yo hasta ahorita pues no conozco a ningún médico, he visto a muchos en mi vida y no he visto a ningún médico que voluntariamente me extienda una factura. Aquí está su factura, ¿no? Y cuando en alguna ocasión me acuerdo que curiosamente a un médico de Tuxtla le pedí una factura, el galeno pareció como si yo lo hubiera insultado, o sea, como de qué se trataba, pero desgraciadamente es la realidad, o sea, la realidad es que en México hay muchos huecos que tarde o temprano, ya sea este gobierno o el próximo, lo van a tener van a tener que ajustar las cuentas. Caso concreto, por ejemplo, no nos vayamos en el caso de las facturas. Se hizo famoso y existe el famoso corredor de Santo Domingo en la Ciudad de México, donde tranquilamente por 1,000 pesos, por 2,500 pesos uno puede... Hasta tu título de la UNAM. Profesional, y se ha sabido de muchos, incluso se habló de un exgobernador, ¿no? Que tenía un título de esos y que facturaba o que justificaba su existencia con una cédula profesional de otra persona. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una licenciatura, tengo una maestría, y la única garantía que te da la maestría y el título de licenciado es la cédula profesional de la Secretaría de Educación Pública. Para mí me gustaría saber cuántos doctores y cuántos maestros se ostentan como tales y no cuentan con el certificado de la Secretaría de Educación Pública, y uno se va para atrás. Muy bien, regreso, Ricardo. Vamos a tratar de centrar este tema porque es muy, muy amplio. Le decimos a los compañeros que nos están escuchando ahorita, es un tema muy, muy amplio. A ver, de lo que está hablando el SAT en este momento, todo lo que están mencionando los compañeros, ahorita lo que dijo Juan Carlos, Ricardo y la maestra Queta, todo está relacionado, pero de lo que está refiriendo ahorita el SAT no es para la elevación fiscal de los profesionistas, ni tampoco, por supuesto, el tema de la falsificación de documentos. Se está hablando de las empresas
que muchos se hicieron millonarios evadiendo impuestos que son factureras, que se dedicaban a eso, eran consorcios que se dedicaban a venderle a constructoras, a otras empresas, facturas para evadir el IVA, el impuesto sobre la renta, los pagos al IMSS y quitarse de encima los problemas de la contratación y la ley laboral. Ese es el tema que está siguiendo ahorita el SAT. Tiene una implicación política. Ahora se habla que varios gobiernos de los estados hicieron comprobaciones con facturas compradas a este tipo de empresas. Y destacadamente están hablando del estado de Tamaulipas. Es decir, este va a ser un tema que más adelante nos va a dar muchas cosas que hablar. Para que cerremos este tema, Keta, ¿hay alguna observación? Tú pusiste este tema en la mesa. No, yo lo que discutía sí que hay, por ejemplo, hay muchas personas que les resulta difícil comprobar, ¿verdad? Sus ingresos, por ejemplo, a muchos albañiles, maestros de obras, los ponen en aprietos, ¿no? De cómo expedir un recibo, cómo expedir una factura. Antes estaban los repecos, antes había otras maneras de comprobar y todas esas formas se fueron eliminando. Antes, por ejemplo, tú podías, a través de un sello del presidente municipal o del comisariado ejidal, te valían ese recibo para hacer comprobaciones, ¿no? De viáticos o de una serie de gastos, ¿no? Pero cada vez se fue acotando esta manera de comprobación y creo que también aprovechando esto de la investigación de las facturas, el gobierno debería ver de qué manera estos trabajadores, ¿verdad? Pueden emitir un recibo o una factura que sea legal, ¿verdad? Para poder comprobar sus ingresos, ¿no? Crear nuevas figuras jurídicas tributarias, que eso sería simplificar la comprobación. Simplificar la comprobación, así es, para evitar estas situaciones. Y perfeccionar los sistemas, ¿no? Porque ahora los sistemas digitales nos están ayudando a evitar esas falsificaciones. Les pongo un ejemplo muy concreto de un contratista, alguna vez me lo platicó, no uno, varios. Para empezar, si les dan una obra en un municipio de Chiapas apartado, los bancos de grava tienen que comprarse localmente, el servicio de transporte tiene que comprarse localmente, y si no lo hacen, hasta les secuestran sus propias unidades, aunque ellos tengan equipos para mover su tierra y hacer todo. Los obligan, so pena de secuestrarles sus unidades, a contratar con ellos. Y si les dices que además de eso, te tienen que expedir facturas, nos vamos a topar con una pared, porque no van a querer regularizarse y va a complicar el ejercicio de la obra pública. Esas son, digamos, los pormenores ya de la parte noble de este tema, que se podría simplificar, como dice Keta, si estuviera un régimen muy simplificado, muy simplificado, para comprobación de gastos. Nuevas figuras jurídicas tributarias, eso hace falta. Sí, para incorporar a la informalidad, que eso es un 70% en todo el país, a una nueva formalidad, ¿no? Facilitar la incorporación de... Sí, porque fue un escándalo hace poco, porque todas las señoras estas que venden Topper, que venden Mary Kay, que venden todos estos productos, les querían meter unos impuestos que no van acorde con lo que ellas venden, ¿verdad? Ya no iban a tener ganancias. Entonces, ahí es la necesidad de otras figuras, ¿no? Pero ahí no es un problema, perdón, es que ese es un tema muy amplio, ¿eh? Sí. Ahí no es un tema de evasión de impuestos, porque las empresas pagan de manera global. Ahí es un tema más bien de explotación laboral, porque no tienen los digamos, las garantías y los derechos como trabajadoras. Pero sí, efectivamente, la Cámara de Diputados quería grabarla. Ese era un tema. Así es. Muy bien. Vamos a seguir hablando sobre este tema en los próximos días. Pasemos a un siguiente tema, Ricardo. Pon un tema sobre la mesa de los que platicábamos para que le demos una vueltecita. Pues yo estoy en Huatulco. Entonces, a mí me tocó en carne propia el susto. Estás en Huatulco ahorita, fíjate. Sí. Entonces el temblor, el tema del sismo. Terrible porque, pues, efectivamente, en la mañana, de anoche, curiosamente, hubo un ligero temblor en la zona esta de Huatulco. Y hoy en la mañana, con mi esposa, fuimos a nadar un rato, temprano, antes de desayunar. Ahí
las playas están todavía vacías, salvo algunos cuantas personas que aquí viven o que son pobladores de aquí que acostumbran ir a hacer ejercicio y a nadar en la mañana. Pero aún así, uno de los pobladores de aquí que estaba en la playa nos hizo el comentario de que estaba observando, sobre todo que el oleaje estaba creciendo. Hay que señalar, porque yo creo que muchas gentes conocen las bahías de Huatulco, pero una de las características que las hacen muy atractivas es de que sus bahías son aguas muy tranquilas y se puede nadar tranquilamente. Y entonces estaba notando el oleaje un poco fuerte. Posteriormente ya estábamos en el departamento de un pariente nuestro y a las 10:30, bueno, después supimos que era a las 10:30 porque en el momento no supimos esa hora y afortunadamente habíamos desayunado y aquí no hubo alarma sísmica. Aquí simplemente empezamos a sentir el temblor y se fue intensificando la magnitud. Observamos de que las cosas estaban cayendo en la mesa, en la cocina, y de inmediato pues hicimos lo que todo mundo hace cuando sucede esto, y es salir inmediatamente del departamento, olvidándonos del cubrebocas, por supuesto, y en la parte de afuera pues ya la gente se estaba congregando en pequeños grupos fuera del alcance o sea, en lo que le llaman zonas seguras. En ese momento empezaron a sonar las alarmas, pero no la alarma sísmica, porque acá no hay, sino las alarmas de los automóviles, porque el movimiento había hecho que estas se accionaran. Y más tarde, pues vino el rumor y después se fue comprobado en las redes sociales sobre la posible amenaza de un tsunami. Ante esta situación, fue curiosísimo porque pues la gente empezó a salir, o sea que con todo y todas las recomendaciones del doctor Gatell de que quédate en casa, de que guarda la sana distancia, pues pasaron a un segundo término ante la emergencia de salir cuanto antes de la casa y sobre todo alejarnos de la zona costera, porque estaba la amenaza de un posible tsunami. Las autoridades de protección civil de nuestro país no hablaron tanto del tsunami, sino que hablaron de que iba a haber un incremento del oleaje y se estaban esperando olas de hasta 1 metro, 1,5 metros. Y hubo una caravana que empezó a salir de Huatulco para buscar las zonas altas. Ahorita yo estoy en otro lugar que se llama La Crucecita, que ya no estamos cerca de la playa. Pero a partir de entonces se empezaron a sentir réplicas. Hasta la tarde había más de 300 réplicas. Hace rato, cuando empezamos el programa, me levanté momentáneamente porque se sintió una réplica más. Así es que si en un momento determinado me vuelvo a levantar, pues me disculpan, pero fue porque sentimos otra situación del temblor. No ha existido todavía, sobre todo yo creo que el día de hoy en la noche, no sé cuántas gentes hayan tenido la valentía de permanecer en Huatulco, aunque los hoteles en su gran parte están semivacíos. Existe la amenaza de ese crecimiento de las olas, de que el mar crezca. Y bueno, aunque se dicen que el peligro ya pasó, la verdad es de que esta noche pues vamos a estar todos durmiendo o semidurmiendo, atentos tanto a otra réplica del temblor que esperemos que no sea muy fuerte. Hay que recordar, me tocó el temblor de la Ciudad de México de 1985, donde acuérdense que hubo 2 temblores prácticamente, uno en un día y al día siguiente la réplica, y los 2 fueron igual de horribles. Fue el mismo día, pero de noche. Así es. La cosa es que un tremendo susto, todo mundo se espantó. Creo que el tema de las facturas que tú mencionaste hace rato, el tema de la matanza que el lunes se registró en Santa María del Mar, de las 15 personas. Muy cerca de donde estás, además. Muy cerca. Y todo lo demás pasó a un segundo término, y pues las noticias en todo este día las ha acaparado el temblor. No sabemos si esa réplica, sobre todo ese famoso anunciado tsunami, ojalá no se dé,
pero pues esta noche sigue el peligro en este sentido. Muy bien. ¿Qué tal? Muy brevemente sobre el tema del temblor para que pasemos al siguiente tema. ¿Cómo ves? Pues en la Ciudad de México, ¿verdad? Las amigas de la Ciudad de México, ellas me manifestaron que la gente estuvo muy alarmada en la Ciudad de México, pues tienen los 2 terremotos, pues el último, el del 2017, ¿verdad? Muy reciente, se cayeron algunas casas en la zona de la Condesa, ¿verdad? Que fueron de las que fueron muy dañadas la vez pasada. Ya aquí mismo en Tuxtla, amigas, se asustaron mucho. En mi caso, yo estaba recién salida de bañarme, ¿verdad? Y se empezó a oír un ruido horrible en el techo y el cristal de la puerta de la regadera también, y yo dije, pues este es un temblor. Afortunadamente, en mi caso, yo no soy miedosa, yo no sé, tal vez digo, pues si me va a tocar, me va a tocar, ¿verdad? Y ya lo tomé con calma, me vestí y en eso ya pasó. Pero sí fue, creo que fue fuerte, se sintió fuerte en varias zonas de Tuxtla. Varias amigas también estaban muy alarmadas que estuvimos comentando y yo pensé inmediatamente en Ricardo porque dije es casi enfrente de Huatulco. Sí, sí, claro. ¿Hay más resistencia o digamos estamos más acostumbrados ya para el tema de los sismos en el sur, en Chiapas particularmente, Juan Carlos? La Ciudad de México se alarmó mucho, digo, yo creo que con mucha razón. Yo tengo conocimiento que se sintió en lugares donde normalmente no se sentía, pero afortunadamente no hubo mayores daños. ¿Cuáles son tus comentarios, Juan Carlos? Muy breve para poder hablar del otro tema, pero no me recuerdo como anécdota estando una vez en El Salvador, en la casa de un amigo nos llevaron a comer allá, estoy hablando del país, y de repente, pues oyendo Luna de Xelajú ahí con marimba, empezó a temblar y yo salí corriendo y había como 50 comensales y yo me paré en medio del patio de la casa y se empezaron a reír de mí porque me había escandalizado. Regresé y les dije, ¿qué pasó? No, pues es que aquí es normal, ¿no? Entonces a lo que voy es que no hay que alarmarse de más, pero no hay que dejar de tomar las medidas indicadas por las autoridades para ese tipo de cosas. Es un tema de cultura, ¿no? Y esperemos que no pase a más, ¿no? Muy bien, pues le mandamos saludos a todos los que sufrimos o sufrieron el sismo. Esperamos que todos estén bien y esperamos que no haya réplicas, Ricardo, y que no se presente el tsunami. Muy bien, Juan Carlos, pues hablábamos un tema muy importante que está en todo el ambiente y que parece ser que está determinando muchas decisiones y mucha participación de los actores políticos. El presidente de la República en abril tenía un 68% de aprobación, 68% de aprobación, y en junio, las encuestas de junio, 3 casas encuestadoras lo ubican entre 46 y 48 puntos. Es decir, una caída de entre 20 y 22 puntos en la aprobación del pueblo de México a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué comentarios te merece, Juan Carlos? Yo lo pondría en dos carriles distintos. Primero, aún a pesar de la popularidad del presidente, le pasó a Fox, que ganó contundentemente y había una gran algarabía en el país. Está lo que se llama la famosa luna de miel, el ejercicio del poder desgasta irremediablemente, y los problemas que surgen en el ejercicio del poder, imprevistos, pensemos en Tlalhuelilpan, pensemos en lo de Ayotzinapa que le pasó a Peña Nieto, son factores exógenos, externos, no provocados por el gobierno, que pueden, según el manejo que se les dé, variar la relación entre la simpatía del electorado con el gobernante, y eso es normal en un proceso natural de desgaste en el ejercicio del poder. Entonces, quienes creen que la popularidad del presidente es intocable, pues entonces están viviendo en otro planeta. Eso es normal en todo ejercicio del gobierno. Acá el problema es que se acentuó de manera drástica, pasó de un alto porcentaje en tan solo un año previo a la pandemia, con una caída de 20 puntos, lo cual es muy alto para un político, y que se está acentuando ahora por el problema del manejo, sobre todo la pandemia. ¿Se puede recuperar? Yo creo que sí se puede recuperar, así como cae, se recupera, pero sí es una caída. El tema es cómo reacciones ante las caídas. ¿Cuál sea tu capacidad de reacción? Y yo lo que veo es el presidente por ratos construyendo una realidad alternativa, ¿no? A la realidad que vemos otros, y hacen muy mal quienes lo aconsejan y le hacen decir que todo va requete bien. A mí me gustaría un presidente que rectifique, que se replantee sus estrategias, que deje de polarizar
pero parece que esa es la apuesta estratégica. Y obviamente decir y aclarar finalmente para el análisis, una cosa es la popularidad del presidente y otra cosa son las preferencias electorales por partido, porque Morena sí también se ha caído en las preferencias, los demás partidos están en la lona. Eso lo vamos a ver más adelante. Exactamente, pero bueno, eso es muy previo todavía al proceso electoral que viene el próximo año. Ricardo del Muro, ¿esa curva sí se está aplanando, la curva del presidente? La del COVID no, pero esta sí se está aplanando. Yo coincido con Juan Carlos en un sentido en que finalmente, pues creo que si hacemos una revisión de la prensa internacional, es raro, creo que ningún mandatario se ha salvado de la crítica y de la caída de popularidad frente a la pandemia. Eso es general y no tendría por qué ser inmune a esto Andrés Manuel López Obrador. Pero finalmente, en mi opinión, la verdadera, no creo, y creo que si la oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador echa las campanas al vuelo pensando que aquí ya empieza la caída de López Obrador, pues están verdaderamente fuera de la realidad. La verdadera evaluación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a dar en las próximas elecciones. Y no hay que olvidar que algo que no se ha tocado es que en esta última semana el presidente ha hecho mucho énfasis en atacar el aspecto de la inseguridad. Juan Carlos incluso tocó el tema en su columna del día de hoy en el diario Ultimátum. Y curiosamente los estados en donde el presidente piensa meter a la Guardia Nacional y atacar más directamente este aspecto, con la excepción de la Ciudad de México, todos son estados que están gobernados por la oposición, llámese Guanajuato, que es un panista, Michoacán, que es Aureoles perredista, Jalisco, pues no se diga, es el de Movimiento Ciudadano, en fin. Entonces yo creo que en la cuestión de la encuesta, pues está bien y va a haber más encuestas, pero yo en lo personal creo que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador se va a dar al fin, terminando, ahora sí, llegando al semáforo verde, no sé cuándo vamos a llegar, pero tiene que llegar, y la verdadera evaluación se va a dar en las elecciones. Y no lo veo nada débil, no lo veo nada débil. Nos queda poco tiempo. Keta, enciende tu micrófono. Keta, tenemos, pues las encuestas señalan eso. No significa, por supuesto, todavía una debilidad presidencial. Al contrario, la reacción puede ser muy alta. Sin embargo, el COVID puede ser un factor fundamental para que la población se pueda expresar en el 21. ¿Cómo ves, Keta, lo que está ocurriendo? Sí, ahorita creo que la popularidad del presidente cayó por esta situación, ¿verdad? De la pandemia que pues nos afectó terriblemente en el aspecto salud, en el aspecto económico, que fue otra pandemia de la cual podemos hablar. Creo que aquí dependerá mucho del manejo post-pandemia que el presidente haga, ¿verdad? Y además no es solo el presidente, es todo un movimiento, el movimiento Morena, ¿verdad? El PES, una serie de aliados, el Partido Verde también, ¿verdad? Que se ha aliado a él y una serie de grupos que tiene de aliados que también contribuyen a aumentar o a decrecer su poder, ¿no? Entonces creo que todavía tendríamos que esperar, tendríamos que ser cautos en decir, no, ya cayó la popularidad, ya no se va a levantar. Creo que como en el boxeo, ¿verdad? Hay 12 rounds y todavía falta, ¿verdad? Depende mucho tanto de lo que haga la oposición como de la manera que él se maneje. Muy bien, pues miren, vamos a agradecerle hoy, han estado con nosotros Miriam Escudero, Víctor Hugo Albores, Elena Aguilar, Alejandro, la maestra Marisol, que está con nosotros muy seguido, Lisette Escudero, Araceli Hernández, David Escudero, mi hermana Ulma Rumaya, que está con nosotros, Yesenia Suárez, Loti Villamil, Ingrid Escudero también está con nosotros, muchos saludos. Y a todos y cada uno que han estado con nosotros el día de hoy, les agradecemos mucho y les combinamos a que continúen en este programa Contextos.
porque lo que hacemos aquí es analizar los temas de actualidad, lo que nos permite tener justamente un contexto más acercado a lo que está ocurriendo. La opinión final la tendrá usted, cada uno de ustedes, pero la opinión de nuestros compañeros de Juan Carlos Calimayor, Ricardo del Muro, Manriqueta Murelo y el maestro Zabaleta, que no vino de hoy, Gilberto Zavala, que no estuvo el día de hoy, es para acercarle nuestras opiniones y muy probablemente con esto tener mayor información. Les agradecemos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Queta, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo del Muro, cuídate mucho ahí en Huatulco. Ojalá que no llegue el tsunami. Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en Contextos del diario Ultimátum. Contextos.